Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión. Vamos a iniciar esta parte donde, bueno, pues nos habíamos quedado pendientes con esa tarjeta. Esa tarjetita, bueno, pues se ha colocado en esta pantalla y pues este display habíamos quedado que pues tiene líneas, que podría tener líneas abiertas y por eso tenemos la parte de los drivers pues sin polarización. Pero nos hemos dado cuenta o me he dado cuenta de una situación en donde esas líneas pues están averiadas. Entonces ahorita vamos a explicar cómo, cómo es que llegamos al diagnóstico y cómo es que les comentaba ayer en el mensaje que les mandaba que pues lamentablemente se va a ir sin reparación porque pues es un daño en el display, pero así lo debemos de diagnosticar, ¿de acuerdo? Nos dicen a través de YouTube, David Romo dice: buen día, profesor y compañeros, bienvenido. Crescencio Flores nos dice: bendecido miércoles, profe Bernie, a todos mis compañeros, bienvenido. Leonardo Saavedra: buen día para todos, en especial para el profesor Bernardo, que Dios lo bendiga y que le dé salud. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues vamos a iniciar con esta parte del diagnóstico a través de WhatsApp. Nos dice Berry, dice: buenos días, profesor, profe, y a todos los colegas del grupo, bienvenido a un nuevo día y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos todos los que estamos aquí ya en clase. Somos 6. Bueno, pues vamos a iniciar. Resulta que tenemos este equipo y pues en una buena parte de los displays tenemos algunos elementos que pueden llegar a estar sin polarización. Lo que yo esperaba con este display era contar con estos elementos. Fíjense. Sam. Ay, perdí la cámara, se me había quedado bloqueada, pero ahí está. Bien. Entonces les comentaba que, bueno, pues estos displays se queda desactivada, no.
Denme un segundito porque se queda como congelada la imagen. Ya casi lo tengo listo. Un segundito. Vamos a ver. Sobre todo que ya. Ahí está, ya está respondiendo. A ver, ahora sí. Bien. Vamos a ver si nos dice Crescencio, se bajó el voltaje. Al hacer el cambio, se bajó el voltaje al realizar el cambio de cámara. No, es que la cámara se estaba como trabando. Algo le pasó ahí a la cámara, pero ya está listo. Díganme si se escucha y se ve bien. Nada más para saber que está trabajando bien, que está trabajando ya bien la transmisión. Si es que algo le pasó a la cámara que estaba haciendo ahí como falso, como... Peri nos dice, se escucha bien y se ve bien. Perfecto. Bueno, pues vamos entonces a retomar esta parte, nada más que como me estaba fallando la cámara, tengo que habilitarla en cada una de las escenas. Pero ya está listo. Bueno, entonces les comentaba que con este equipo
con este equipo, pues yo esperaba ver algo como esto, ¿sí? Algo en donde tuviésemos oportunidad, ¿sí? De ver los famosos drivers laterales, que son los drivers de compuerta, ¿sí? Entonces estos drivers de compuerta, bueno, pues en este caso este display no los tiene. Pero aparte, pues notamos que no es por una falta de polarización, sí, sino que el display en este caso está averiado. ¿Por qué sabemos que está averiado? ¿Por qué sabemos que está dañado? Por las pruebas que vamos a realizar a continuación, ¿sí? Bien, entonces les quería mostrar esos drivers, ¿sí? Esos drivers, que fue lo que se trató de buscar, pero en este caso pues no se tienen. Aquí yo tengo los famosos source drive y aquí tenemos los get drive. Estos get drive son los que polarizan la parte y activan los TFT y estos son los que polarizan el drenador y la parte del surtidor. Entonces ese diferencial que se tiene que generar para el color, para generar el color, pues solamente va a quedar, digamos que habilitado cuando las compuertas entren en función. Pero aquí es el problema. Entonces aquí, en este equipo, en este equipo tenemos el siguiente detalle con este display. Resulta que pues estos dispositivos, ¿sí? Estos dispositivos tienen que generar, tienen que generar lo que son las líneas de sincronía, ¿sí? Esas líneas de sincronía se obtienen de pulsos que van a depender de la frecuencia de trabajo. Unos van a ser de 60 Hz. Este es para la sincronía de cuadro, ¿sí? Es para la sincronía de cuadro. Y va a haber otros pulsos que van a ser para de alta frecuencia, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener de alta frecuencia. ¿Qué tanta alta frecuencia? Pues estos pueden ser desde 18 kHz, pudiendo alcanzar hasta 70 kHz, ¿sí? Estos deberán ir a un amplificador y dependiendo del sistema o chasis, ¿sí? O display, los podemos encontrar en los mismos eh, Get Drive o los podemos encontrar en la Tecon, ¿sí? Este amplificador de sincronías. Entonces yo necesito un amplificador de sincronías, ¿sí? Entonces yo tengo que tener salidas y las salidas tienen que ser el mismo pulso, pero ahora VGH más VGL. ¿Qué quiere decir? Que este pulso va a ser de la amplitud del nivel de VGH sumado al VGL. Porque este circuito integrado, va a recibir estos dos voltajes, el VGH y el VGL. Y esto es para darle amplificación a los pulsos que vamos a tener a la salida de este integrador. Entonces, entran pulsos de más o menos 3 volts de pico a pico, ¿sí? Y van a salir pulsos que pues se va a tener en cuenta que son de más o menos 30 volts, de 35 volts, de 40 volts, y eso ya va a ir directamente hasta el display, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hasta el display. Bueno, entonces aquí, en esta parte, yo tengo dos circuitos integrados, ¿sí? Tengo dos circuitos integrados que pueden realizar esa función. Vean, si vamos a la placa, ahí está mi DC-a-DC y un poquito abajo, ya muy cercano a los flexores, tengo este circuito integrado. Ese circuito integrado es el que va a manejar las sincronías. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Ah, bueno, porque este circuito integrado, si yo observo,
va a tener las polarizaciones que yo necesito para esta función, que sería el voltaje de nivel alto, ¿sí? El VGH, y sería el voltaje de nivel bajo, que sería nuestro VGL. Entonces, en ese circuito, pues lo que yo tengo que ver es que al medir en su periferia, aquí tenemos VGH y de este lado tenemos VGL. Hay otro circuito integrado que podría ser la función, pero observo en las líneas que ya habíamos visto que este pues es el gamma, ¿no? El circuito de gamma. Aquí andábamos buscando el voltaje de Bcom. Y bueno, pues ahí nos dice los puntos de prueba, gamma 14, gamma 8. Bueno, ese circuito entonces queda descartado para que sea el amplificador de sincronías. Ahora quiero que observen lo siguiente. Yo voy a medir las señales, ¿sí? Vamos a localizar las señales con esas características, ¿sí? Vamos a medir las señales con esas características. Voy a medir primero los voltajes y después con el osciloscopio vamos a medir las señales, ¿sí? Y sobre eso, pues vamos a diagnosticar, ¿de acuerdo? Entonces, bien, vamos a preparar la prueba. Voy a revisar con mi osciloscopio. Lo que yo voy a checar son las llamadas señales CKV. Sin punta atenuada, vamos a medir las señales, ¿sí? Y bueno, pues aquí yo voy a medir esos voltajes. De entrada, dijimos que tenían que ser voltajes pequeñitos. Entonces, el ajuste que va de mi osciloscopio, pues tiene que ir a un voltaje bajo, ¿no? Lo vamos a poner por un volt. Y le vamos a poner también eh, el modo de acoplamiento que sea tipo DC. Entonces, ahí está, el modo DC, ya está listo. Entonces ahora, lo que yo observo en mi osciloscopio, ¿sí? Lo que yo observo en mi osciloscopio, pues será la señal que yo vaya tomando a partir del chip. Voy a mostrarles dónde se van a realizar las mediciones para que ustedes vean dónde medimos. ¿De acuerdo? Voy a conectar la pantalla y la vamos a encender. Está encendida. Entonces, fíjense,
Aquí en el circuito integrado, eh, yo voy a revisar primero las señales que llegan, ¿sí? Y vamos a medir por la parte de arriba, ¿sí? Ahí vamos a tratar de rastrear señales. Tengo un microsegundo y ahí observen que ahí llega una señal. Esta señal, vamos a ajustarla, ¿claro? Ahí está mi señal, mi señal. Bueno, ya vieron dónde la tomamos, está en la parte superior del circuito integrado. Esta señal, si yo la mido con mis cursores, voy a ver de qué valor es. La punta no está atenuada, la punta está por uno y ese pulso que me está midiendo ahorita, me dice que es de 3.3 volts. O sea, es una señal pequeñita, 3.3. Ahora, si yo tomo la referencia de la frecuencia, vamos a cambiar a frecuencia para medir el tiempo. Estamos ahí, estamos aquí. Y nos dice que esa señal es de 137 kilohertz, o sea, es una frecuencia alta, ¿sí? Sobrepasa las frecuencias de trabajo tradicionales porque este es un sistema 4K. Entre más líneas tengamos, más alta será la frecuencia de trabajo. Bueno, pues ahí está entonces esa señal, es señal la que obtenemos. Ahora, esas señales deben salir amplificadas de ese circuito integrado. Vamos a ver entonces aquí, para saber que están ya amplificadas, pues lo que necesito ahora es medir un voltaje alto, ¿sí? Para esto, ¿qué tan alto va a ser nuestro nivel de voltaje? Ah, bueno, pues va a depender de los niveles de voltaje que lleguen a nuestro circuito, ¿de acuerdo? Vamos a medir aquí el voltaje en nuestro circuito. Vamos a medir el voltaje. Ahorita les muestro los puntos donde vamos a medir. Van a ser con respecto a tierra. Bien, entonces, vean, vamos a, vamos a medir los niveles en este circuito. Y, por ejemplo, me acerco a este capacitor, que es el más grande, y ahí tengo el voltaje de
30 volts. ¿Sí? 30 volts. Ahora, continúo con las mediciones de este lado. Vean que sigo obteniendo esos mismos 30. Voy al capacitor que tenemos aquí. Y son 3 capacitores los que están conectados al voltaje de 30. Esos voltajes entran al chip. Ahora, de este lado, yo tengo un nivel. Vean que es de menos 8 volts. Voy al capacitor que tengo en la parte inferior. Menos 10 volts. Y tengo este otro capacitor, menos 10 volts. O sea que aquí tenemos los voltajes negativos. ¿Sí? Los voltajes negativos. Entonces, pues aquí es donde decimos que este va a ser nuestro amplificador de sincronías. Ese pulso que ya observé en la parte superior, pues tiene que ir hacia la parte inferior. Y ya vean que ahí ya hice como unos puntos de prueba donde raspé las señales. Y ahora, bueno, pues ahí hay que revisar los voltajes que salgan. Entonces, vamos a ir al osciloscopio para que se observen esas señales. Y coloco mi punta de osciloscopio en estas líneas. Y no observo nada. A la siguiente línea, tampoco tengo nada. A la siguiente línea, no tenemos señales. Vean que lo que parecían ser las salidas, pues no hay nada, ¿no? Ahora tengo unos puntos, unos true de este lado. Y vemos que en ningún punto nosotros alcanzamos a ver alguna señal. Esas señales deben ser muy grandes. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense. Voy a apagar o desconectar mi pantalla. Ahorita está ahí encendida. Aquí en el cuadrito se puede observar. La voy a desconectar. Ahí se apagó. Y ahora, pues lo que vamos a hacer es, vamos a retirar los 2 flexores. Si nuestra tarjeta, porque esto también puede ser un problema de la tarjeta, si nuestra tarjeta está trabajando de forma correcta, ¿sí? Aquí en el chip debieran aparecer los pulsos. Vamos a ver. Sin display. Conecto mi chasis. Ahí enciende la pantalla. Y ahora voy a los mismos puntos de prueba. Sí, voy a los mismos puntos de prueba. Primero vamos a estos que raspamos aquí. Y ahí vean cómo, pues ahí se me desapareció la señal. ¿Sí? Voy a disminuir porque si esto ya está amplificado, pues entonces esos pulsos pues van a ser muy altos. Aquí está mi muestra y vean, estos pulsos yo no los observé ahorita. ¿Sí? Esos pulsos yo no los observé ahorita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos pulsos están desapareciendo cuando yo conecto el flexor. Este pulso es el de 60 Hz. Vamos a medirlo. Vamos a ver cuánto voltaje tiene y cuánta señal tienen estos pulsos. Voy primero a la frecuencia. Ajusto mi cursor. Ahí está. Ahí está, miren. Ya está ajustado y observo que la frecuencia de trabajo de esta señal es de 60 Hz. Esta señal nosotros la conocemos como la STBP.
¿sí? Esta señal es el pulso que sincroniza el cuadro de imagen y está presente. Ahora vamos a ver cuántos volts, cuántos volts tiene esta señal. Cambiamos ahora. Ahí está lo que maneja. Y observamos que esta señal maneja un pulso de 42 volts de pico a pico. O sea, es un pulso muy alto. Es un pulso muy alto para las compuertas de nuestros TFTs. Entonces, por ahí podemos explicar que pues la razón por la cual actualmente en las pantallas se busca bajar los niveles de voltaje porque se consideran esos niveles altos, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí es lo que estamos observando, que si todo el trabajo estuvo basado en esos niveles de operación, pues obviamente pudo haber dañado o se pudieron haber dañado los drivers de nuestro circuito. Entonces, esto es lo que encontramos, ¿sí? Con respecto a estas señales, ¿sí? Vamos a ir ahora a las señales de alta frecuencia, la CKV. Vean ahora dónde vamos a tomar esas señales. Vamos a ir a la parte inferior de nuestro chip, ¿sí? Y tengo varios puntos de prueba, entonces aquí me pongo en uno de ellos. Este sigue siendo de... Ah, bueno, ese es el voltaje. No sé si ustedes han visto, hay un nivel, ya más adelante explicaremos, que está haciendo los cambios de nivel alto a nivel bajo. Después explicamos esos niveles. Ahí están los pulsos de alta frecuencia divididos por cuadro. ¿Sí? Voy a aumentar mi frecuencia y mi tiempo en mi osciloscopio. Ahí está. Y bueno, pues el pulso sigue siendo de 42 volts. O sea, en eso no cambia. En eso no cambia. Nuestro pulso sigue siendo exactamente el mismo. ¿Sí? El mismo. En amplitud, lo que cambió ahora fue la frecuencia. ¿Sí? Porque sigue marcando ahí que es de 42 volts de pico a pico. Ese pulso. Ahora la frecuencia de trabajo. A verla. 16.7 kilohertz. ¿Sí? Estas líneas, bueno, pues son las líneas de frecuencia que tenemos para este dispositivo, ¿sí? Para este dispositivo. Y esas son las famosas llamadas CKV, ¿sí? Esas son las llamadas CKV. Entonces, bueno, pues ahora, como ya observé que esos pulsos se están perdiendo cuando conecto el display, pues ahora quiero definir si mi problema es el lado izquierdo o si mi problema es el lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener que conectar y voy a tener que volver a rastrear las señales. ¿De acuerdo? Miro, dice, profe, una pregunta. ¿Por eso se quiere decir que esa pantalla fabricada con esos desperfectos de fábrica o fue que la pantalla se desajustó con el trabajo? Bueno, todo mundo habla que pues así vienen, ¿no? Así vienen. El voltaje de estos displays es de 30 volts positivo y de -10 negativo. Entonces, ese voltaje, ese diferencial, pues es un voltaje que viene ya de diseño. O sea, ya viene de diseño. Lo que no se contemplaba era la pureza de los elementos. En el caso de los display, entre más, digamos que deficientes los elementos que se emplearon, pues obviamente tienden a fallar más. Entonces, estos equipos pues fallan por esa razón, que no se contempló la calidad del display. Es más que nada eso. Luis Nájera nos dice,
Buenos días a los compañeros de curso desde el Hospital de Cardiología. Bienvenido, Luis. Bien, entonces, pues esto es lo que encontramos con este dispositivo. Ahora, lo que voy a hacer, ¿sí? Lo que voy a hacer es ir conectando cada uno de los flexores para ver si, pues, tenemos alguna diferencia. Voy entonces a desconectar mi pantalla y vamos a conectar un flexor. Ahí está conectado el primer flexor y vamos a revisar si nuestra pantalla continúa con ese daño, ¿no? Vamos a ver, me conecto, ahí ya encendió el equipo, vamos a visualizar las señales. Bien, voy a la señal de baja frecuencia y ya no aparece, miren, ya no aparecen nuevamente las señales. Quiere decir que ese segmento que acabo de conectar, pues es el que tiene seguramente el problema, porque ya no hay señales de salida, ya no hubo, ya no hubo señales. Voy a volver a desconectar y voy a intercambiar los flexores. ¿Sí? Vamos a ver. Pues ahí, quito y pongo el flexor que está en la parte inferior. Ahí está. Conecto mi chasis. Ahí debo de observar que ya encendió. ¿Sí? Ya está encendido nuestro backlight. Y ahora, bueno, pues vamos a ver las señales en el osciloscopio. Con un flexor conectado, voy a los puntos de prueba. Aquí lo tengo. Aquí está el voltaje variable. Vean cómo este voltaje regresó. ¿Sí? Voy al siguiente punto de prueba. Y ahí está, miren. Ahí nuevamente aparecen las señales. Entonces quiere decir que con esto, pues el segmento del lado derecho, ¿sí? Así como lo tengo, del lado derecho, pues sí tiene digamos que imagen, ¿no? Entonces, bueno, así como está, voy a colocar, o más bien vamos a ver la pantalla para ver si hubo algún cambio en la pantalla. Nada más quitar mi equipo que está montado sobre la pantalla. Y observo que el lado izquierdo, el lado izquierdo que es el que está desconectado, pues tiene una franja, mira. No sé si se alcanza a apreciar, tiene una pequeña franja. Eso nos puede hablar de que puede estar averiado esta parte, ¿no? Y del lado derecho, pues sigo teniendo la pantalla con líneas, ¿sí? Voy a desconectar para que se vean esas líneas. Desconecto y conecto. Observen las líneas verticales.
Ahí aparecen las líneas verticales. Pero esto es porque no está funcionando nada en las compuertas. Al no tener sincronías, es como si no tuviéramos líneas de CKV. ¿Sí? Es como si no hubiese líneas de CKV. Entonces, bueno, pues aquí lo que se tendría que hacer, el siguiente paso, es ahora aislar, ¿sí? Aislar las líneas del lado que está mal. ¿Por qué? Porque yo necesito, en muchas ocasiones en este tipo de displays, necesito polarizaciones que se complementan. Puede ser un ejemplo, que aquí, en este flexor que está mal, que vamos a desconectar, podamos tener un voltaje, ¿sí? Podamos tener un voltaje que no esté en el otro flexor y que por esa razón, bueno, pues se oscureció. Entonces, lo que necesitamos es únicamente aislar las señales que están teniendo en este problema, en este momento corto. Bien, entonces vamos a aislar esa sección. Y aquí, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es localizar cuáles son las líneas, ¿sí? Cuáles son las líneas que van directamente hasta esta sección. Aquí con el, porque entran ahí a unos true hole, ¿sí? Y en esos true hole, bueno, pues ya se nos puede perder, se nos pueden perder las señales, o sea, la posición. Y voy a utilizar el medidor de continuidad para que veamos esa parte. Bien. Entonces, por ejemplo, de las señales que yo tengo en mi dispositivo, bueno, pues tengo que ver, por ejemplo, a dónde llega esta, ¿no? Que fue la señal de sincronía y me voy directamente hasta lo que es el flexor en esta línea y a veces no llega directo, sino que llega a través de las resistencias. Entonces también tengo que revisar si no llegan a través de estas líneas. Aquí tengo una serie de líneas, ¿sí? Arriba también tengo una serie de líneas.
Por lo menos esta no llega de este lado. Voy a seguir hacia la parte inferior. Voy a mover un poquito mi. Este lado no llegó. Voy a trazar las siguientes señales. Ahí como que observé un movimiento. A ver si son estas. Aquí está, miren. Como llegan a través de resistencias, de este lado pues ya no marca continuidad, porque hay una resistencia de 100 ohms. Ya no me marca continuidad, pero de este lado sí llega. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que aislar pues esta sección. Voy a ir a la siguiente línea. Ahí está, miren. Voy a ir a la siguiente línea. Aquí no tiene continuidad, aquí no. Eso desde arriba otra vez. Esta no tiene continuidad. Voy a la siguiente. Está bien. Entonces, la línea que voy a aislar va a ser esta parte. ¿De acuerdo? Voy a aislar esa sección. Ya veo que hacia esa línea es donde va nuestra información. Entonces, bueno, pues vamos a poner, yo en este caso le voy a poner un poquito de cinta Kapton. Y vamos a aislar esta sección. Después yo tendré que verificar si las señales, si nuestras señales, pues aparecen, ¿no? Más o menos esta parte, que es donde entran las señales del chip. Entonces vamos a aislar esa parte y voy a conectar, voy a conectar como ahora está un poquito más grueso, cuesta un poquito más el flexor que entre. Ahí está. Vamos a ver entonces. Ahí ya quedó aislado. Vamos a traer el osciloscopio para verificar si estas señales continúan o se están
bloqueando. Conectamos, ya arrancó el sistema y voy a las señales. Vamos a empezar por esta. Ahí está, miren. Ahí está el pulso. Ahí están los pulsos. Esa es la que es variante, la que varía con respecto a. Está en cambio. Voy a disminuir el tiempo aquí porque acuérdense que esta señal es muy pequeñita en cuanto a frecuencia. Ahí está, pero miren, ahí está. ¿Sí? Ahí está el pulso. Pues vamos a ver entonces la imagen. ¿Qué imagen nos genera con este aislamiento? Ya tenemos señales y prácticamente tendríamos digamos que todas las polarizaciones completas excepto las señales que estamos bloqueando. Vamos a, vamos a ver qué es lo que tenemos de imagen. Y pues continúa con las líneas, ¿no? O sea, quiere decir que no corrige, a pesar de que ya están las polarizaciones completas, no corrige. Vean que están ahí esas líneas. Y es que hay unas líneas que no tienen movimiento, que están fijas. ¿De acuerdo? Nada más lo único que hacen es desvanecer su intensidad, pero esas son las poblaciones de, de nuestro display. Entonces, pues en este caso, lo que están dañados son los get drive. Y eso, bueno, pues es en es un problema porque en algunas ocasiones, esos get drive, si localizamos el que está dañado, el que está averiado, pues podemos hacer, digamos que, quitarlos, ¿no? Arrancamos esos get drive y funciona otra vez el chasis. Obviamente a la mitad de trabajo, pero el problema es que este display no trae esos get drive, ¿sí? Entonces no podríamos hacer ese procedimiento. En estos casos, pues este display se ha diagnosticado que tiene mal los get drive y están en corto, y eso es lo que está provocando que pues estas señales se caigan. Sospechábamos de que la main no tuviese estas señales, pero ya observamos que aislando estas señales, pues eh, sí hay respuesta por parte de la main. Quiere decir que se está generando y que al conectar el display, pues es ahí donde tenemos el problema. ¿Nos tengan alguna pregunta, duda?
Nos dice Esteban, buen día a todos. Profe, este sería el proceso para diagnosticar el display o también se puede con algún probador de display si existe. Eh, no, en este caso no podemos aplicar probador de display porque eh, acuérdate que aquí tiene lo que es la Tecon integrada a la main, ¿sí? Entonces, al tener un módulo integrado, pues ya no podemos probar. Entonces, pues aquí el problema, ¿sí? El problema es que no se puede, no se puede colocar un probador en este tipo de displays. ¿Por qué? Porque la Tecon, el módulo de Tecon, es lo que viene ya integrado a la tarjeta main. Nos dice Crescencio, dice, profe, ¿hay alguna manera de checar main con algún dispositivo de prueba? ¿Alguna Tecon que pueda servir como TV160? No. Para estos displays, nada, lamentablemente, nada más se puede realizar con un display idéntico y hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado porque en estos casos la main se tiene que comprar de acuerdo al modelo que le corresponde, no el modelo que nosotros tenemos, fíjense, porque es una situación que actualmente pasa en Sharp y pasa en Hisense. El modelo que nosotros tenemos, ¿sí? El modelo que nosotros tenemos de Sharp, en este caso, es el modelo LC 50Q7000. Ese es el modelo que nosotros tenemos, pero es el modelo de la pantalla. El modelo de la main es este. En Sharp y en Hisense van a tener una etiqueta pegada donde nos va a decir el modelo de la main. El modelo de main es el 50A6107UW. Es el equivalente a lo que se conoce como versión en Samsung. En Samsung nosotros necesitaríamos una versión. Aquí, bueno, pues esa versión donde la vamos a tener, esa versión debiera de estar pegada aquí. En esta etiqueta que ya le quitaron, aquí trae una etiqueta y se ve como que no sé si está lavada o qué le pasó. Ahora vamos a verla con el microscopio, a ver si se aprecia algo más. Bueno, ahí se ve la etiqueta y pues en el microscopio no se ve algún alguna marca de que haya tenido letras o algo, se ve como que o se la arrancaron o la lavaron totalmente y ya no se observa, pero ahí es donde debiera tener el modelo de 50 a 6107UW. Ahí deberían, en esa etiqueta debería de estar puesto ese modelo. Si no, entonces el riesgo que corremos es que no tengamos imagen. Lo que le llaman las main. Bueno, ese término me lo dijeron. No sé si en todos lados lo manejen así, pero dicen, ah, es que esta main salió ciega. ¿Por qué? Porque no se ve. Sí, porque no se ve, porque no tiene video. Ya entonces no le corresponde al modelo. ¿Sí? Ese modelo no le corresponde a ese dispositivo. Y en este caso, pues, tienen que comprar la tarjeta que le corresponde. Ahorita vamos a buscar la main para ver si hay alguna alternativa en cuanto a esto, ¿no? Nos dice Clodomiro, dice, profe, la guía del conector quedó fuera. No, está bien, sí quedó conectado todo. Dice, profe,
de la cinta. Ah, bueno, es que después ya lo doblamos y ya queda aislado, ¿no? Nos dice Julio, dice, profe, ¿cuándo tapó líneas? Tapó exactamente las que son del CKV. Yo tapé las líneas que vienen de sincronía. Lo que yo necesitaba es saber si si digamos que si esas líneas, pues estaban trabajando de forma correcta y aislar, ¿no? Aislar. Nos dice Miguel Ángel, tengo esta tarjeta, ok, nos comparte la fotografía y bueno, pues ahí podemos observar cómo efectivamente pues esta parte es correcta, ¿no? Ahí está el modelo, si ustedes observan, ahí está el modelo, es el 57000U, pero arriba nos dice que es el 50A6107UW, que es la etiqueta que nosotros observamos. ¿Sí? Aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con respecto a la versión, porque si no es la misma versión, es lo que genera, lo que me explicaban que estas main son ciegas. ¿En qué sentido? En que no se ven, ¿sí? O sea, hay main que ustedes pueden comprar y si no coincide esto, no pueden tener la certeza de que tengan video. Entonces sí tienen que tomar en cuenta que al reemplazo de estas placas, pues tienen que considerar esa parte, ¿no? Nos dice Betty, dice, buenos días, profe y compañeros. Profe, una consulta, esas señales que salen de ahí son señales CKV 1 y CKV2. Sí, así es. Esas son las señales CKV1 y CKV2. Y CKV3 y 4 y el número de señales que tenga. ¿Sí? Eso va a depender del fabricante del display. Clodomiro dice, profe, entonces por lo que entiendo es una pantalla que está entrando al display más de 100 volts. Ah, no, son 40 volts lo que se le está generando a estas líneas, ¿no? Dice, profe, ¿no existe la posibilidad que en las tiras del buffer esté algo en corto o aplicando el famoso short killer? Bueno, las líneas CKV, por ser de frecuencia alta y por requerir de de señal perfecta, sin retardos, porque ya vienen sincronizadas, no pueden llevar capacidad, así que en este caso los capacitores quedarían descartados. Lo que sí se puede buscar, lo que sí se puede buscar es algo como lo que se maneja en Samsung, que son que son los famosos circuitos de protección, los PDR que le llaman, ¿no? Entonces, ellos se pueden buscar. Vamos a echarle un vistazo a nuestras barritas de distribución. Vamos a ver. Para esto, bueno, pues vamos a retirar algunas cosas de nuestro display. Y vamos a localizar más o menos las líneas.
Como ahorita enciende sola, no requerimos el control. Entonces para esto, bueno, pues vamos a quitar aislamiento para ver a dónde llegan las líneas. Voy a localizar una línea y sobre esto vamos a ir observando. Sí, a hacerlo con continuidad. Ahorita en el microscopio les voy diciendo cómo vamos, o cuál es la línea que vamos localizando. Dice Esteban, dice, los dos conectores del display son iguales, tienen la misma cantidad de líneas con las mismas señales, ¿se pueden intercambiar? No. En estos displays no se pueden intercambiar porque la posición cambia. ¿Sí? Hay algunos que son como tipo espejo, que las líneas centrales tienen las mismas conexiones y hacia los extremos tienen las mismas conexiones, pero en estos casos varían las conexiones, no son intercambiables de una a otro flexor. Dice Miguel Ángel, dice, este código que mencionó corresponde a la versión de la main. Y es aquí donde debemos considerar al comprar la main. Un colega compró una main Hisense y no le dio video. Y ahí donde si no tiene esta información, se tiene problema con el que vende, pensando que la main tiene algún daño. Efectivamente, y eso es, la main no es que tenga un daño, sino que más bien no es para la versión. Entonces aquí pues es importante y cabe mencionar que cuando no son las main compatibles, lo que deja de haber es video, pero también hay otras familias, no en el caso de Hisense o Sharp,
pero hay familias como en las familias de Samsung, si no le colocamos la versión adecuada, podemos averiar o dañar el display. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con las versiones de main porque podemos dañar nuestro display y entonces, bueno, pues ya no es ya no sería reparable cuando pudo haber sido reparable, ¿no? Nos dice Clodomiro, dice, profe, no existe la posibilidad de, ok, ya comentamos, ahorita es lo que vamos a verificar. Ver, y dice, profe, una consulta, más, ¿será que nosotros podamos medir con el multímetro alguna caída de tensión en esas líneas a a la cual nosotros notemos que tenga problemas? Sí, podemos hacer mediciones ómicas, ¿no? Pero realmente estas líneas casi siempre se ponen corto cuando se polarizan, ¿sí? Vamos a ver eso. Ya tenemos desconectado, ¿no? Entonces decimos, mire, si hay la posibilidad de un corto cero, entonces ahí el short killer sí puede entrar. Le aplicamos un voltaje bajito y vemos hasta dónde puede averiarse. Pero necesitaríamos tener corto cero, porque con resistencias de 100 ohms, de 50 ohms, son capaces de tirar el pulso de 40 volts, pero el short killer ya queda fuera. ¿Por qué? Por su resistencia, por su valor resistivo. Al ponerle tú un voltaje de 20 volts, pues no alcanzas la corriente para abrir o dañar algún componente. Entonces, cuando no es resistencia cero, no se puede meter en ese sentido, ¿no? Bien, si yo sigo estas líneas, ¿sí? Yo les habíamos comentado que, bueno, pues aquí tenemos un pulso, era la segunda línea, y este pulso pues llega a una resistencia. En este caso, voy a abrir un poquito más mi toma para que se alcance a apreciar. Ahí está. Ahí está esta, ¿no? Entonces, de este lado, ya marca 100 ohms, pero con respecto a tierra, vean que si yo me voy a tierra, no marca corto. O sea, no hay un corto directo, sino que cuando yo conecto es cuando se polariza y entra en corto. ¿De acuerdo? Bueno, esta señal que yo tengo aquí, pues va a entrar directamente ya al display. Y entonces ahora, pues para poder rastrear en el display, bien, aquí ya no me alcanza el microscopio, pero voy a seguirlo con la cámara. Ahí llega, a ese punto. Eso qué quiere decir que, bueno, pues esta línea, ¿sí? Yo debo de observar si llega a alguno de estos flexores, ya de forma directa.
A este por lo menos no llego, ¿sí? Vamos a ir rastreando. Donde yo escuche porque cuando tiene supresor de ruido, no, no se escucha el cambio. Aquí yo veo algo raro con este flexor, porque este flexor no tiene conexiones o no se ven, a diferencia de los flexores tradicionales, pues no le dejaron espacio para el punto de prueba. Déjenme ver. ¿No tiene continuidad ahí? Vamos a ir al último, que es normalmente cuando no traen COPS, es donde, en el último es en donde se conectan. Aquí está, miren. Esa es la conexión. Aquí a llegan las señales CKV. Y en cuanto a conexiones, pues este dispositivo es diferente totalmente. ¿De acuerdo? O sea, aquí vemos pues una mayor cantidad de líneas, de componentes. Vean que aquí llega la señal a este punto. Tiene unos elementos que, pues por la zona se ven como un poco recalentados. A ver si alcanzan a apreciar. En este drive, ¿sí? Yo veo una pequeña diferencia en cuanto a elementos. ¿Por qué? Porque vean que nada más llevan algunos componentes, ¿sí? Este lleva algunos componentes, pero este sí lleva una circuitería más compleja. Lleva señales, pero esta parte se ve oscurecida, ¿no? Como si estuviese sobrecalentado en esa sección.
no sé si se nota que, por ejemplo, a diferencia de los demás elementos, aquí en esta parte se ve como sobrecalentado, ¿sí? Yo aquí tengo otro conjunto de componentes y no se nota así. Vean, y lo comparamos contra este y se ve café. Sobre todo en esa resistencia, y es más, hasta la resistencia se ve como que perdió un pedacito, ¿no? No sé si se alcanzan a apreciar. Esta misma. Ya de hecho se desprendió otro, digamos que eso está quemado, ¿no? Que es donde está, pues, sobrecalentado. Entonces, nada más sería verificar los componentes aquí, pero pues estas son polaridades hacia este circuito, que es donde nosotros localizamos, cuando nosotros localizamos la conexión hacia estos elementos. Y fíjense que ya viéndolo bien, pues creo que ese es el driver que puede estar dañado. Esta zona se ve mal, ahí está la resistencia que pues está como quemada. Y a diferencia de estas vean cómo no se despintan, pero esta de inmediato se despintó, ¿no? Vamos a conectar y vamos a ver qué es lo que llega aquí a estas líneas, qué fue lo que posiblemente provocó que se averiara esta parte. Y ese driver, ¿no? Y es el driver en donde pues donde tenemos la falla, el lado donde tenemos la falla. Vamos a ver, voy a checar los niveles que llegan a este extremo. Conecto, en un extremo hay cero volts. Bien, voy a medir, conecto la pantalla y pues llegan los 30 volts, que es la que está quemada. Y del otro lado de la resistencia está el voltaje de -9. O sea, esta resistencia se quemó. Esta resistencia se quemó porque tiene un diferencial de 40 volts. ¿Sí? O sea, de un lado tiene los 9 volts y del otro lado tenemos el voltaje de 30.
Entonces, como esta parte es la que está, digamos que, pues trabajando mal, lo que yo puedo hacer es aquí aislar ese drive. Entonces, al final, bueno, pues ya encontramos que ese driver es el que es a donde llegan los CKV y que ese driver es el que está presentando falla. Vamos a aislarlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo voy a desconectar. Denme un segundito, porque lo tengo que hacer con un poquito de aire caliente, no mucho, pero para que no, no dañemos tanto. Para no tener que sacar ahorita el display. En los extremos de esta resistencia están llegando el voltaje VGH y el voltaje VGL. Quiere decir que ahí es donde está el driver dañado. Estoy aplicando apenas 100 grados, suficiente para calentar un poquito y no dañar o deformar el plástico, ¿no? Si esto no resulta, entonces lo que tenemos que hacer pues es volver a unir. Por eso lo hacemos con mucho cuidado. Ahí está. Ya está nuestro flexor libre. Vamos a hacer una prueba. ¿Cuál sería la prueba? La prueba sería que al ya estar libre, pues ya debiera de haber señales, ¿no? A menos de que se haya dañado, pues acaba de dañar algún componente aquí, pero hasta aquí llegaban las señales. Vamos a ver qué es lo que nos da la imagen y vemos y comprobamos las señales. Déjenme acomodar mi pantalla para que se pueda observar.
vuelvo a repetir, si por alguna razón, pues ese driver estaba bien, que no creo, porque ahí es donde llegan las señales, pues lo único que tendríamos que hacer es volverlo a soldar. Y pues no, miren, ahí sigue la imagen estando mal, ¿sí? Y ahorita, bueno, pues vamos a ver las señales. ¿Sí? Vamos a ver las señales. Lo que sí observo, pues es que de este lado ya quedó, digamos que más oscura. Vamos a ver, vamos a darle un poquito de tiempo para ver si aquí restablece algo o definitivamente no pasa nada con esta parte, ¿no? Ahí va el cambio y después tiene que volver blanca totalmente. Ahí ya debería estar blanca esta parte y vean que pues esta sección sigue estando oscura, eso es lo que cubre el driver que retiramos. Ya no está polarizado, entonces pues es la parte que, pues ahorita quitamos, retiramos, quedó una franja negra, ¿no? Mientras que toda la pantalla está blanca, ¿sí? Mientras que toda la pantalla está blanca, de este lado quedó una franja negra y es por el driver que se retiró. Pero ya vemos que es más complicado todavía. ¿Por qué? Porque pues debe de haber algo más todavía que esté bloqueando las señales. Entonces, pues yo sí observo que esta parte se recalentó demasiado. Aquí se quemó algo, ¿sí? La resistencia. Y esta resistencia que se quemó, justamente, bueno, pues está polarizada con los dos voltajes, ¿sí? Con los dos voltajes, tanto el negativo como el positivo en sus extremos. Entonces, bueno, pues está totalmente averiado y ya por esa razón yo les comentaba que pues se va a tener que regresar, ¿sí? Se va a tener que regresar este panel porque pues así obviamente no se puede trabajar con este dispositivo. Nos dice, uh, Clodomiro, dice, profe, una pregunta, para mí que tengo 81 años y con 47 quemando soldadura, ¿existe la posibilidad de obtener una sonda que se pueda fabricar y colocar en el voltímetro y medir el, el frecuencímetro del tester? Ah, pues la frecuencia directamente la puedes obtener con tu multímetro, ¿no? O sea, con el multímetro puedes obtener directamente la frecuencia. Si quieres el voltaje pico a pico también lo podemos obtener, ¿sí? Pero no sé exactamente qué es lo que necesites, dice, en una parte muestra que hay condensadores con calor oscuro. Sí, esta parte que ahorita está ahí, pero los capacitores no tienen corto. De hecho, ya observamos que las líneas que están bloqueándose no tienen corto. El problema viene cuando se conecta, es ahí cuando viene esa parte del problema, ¿no? Dice, profe, si contamos con un voltaje que llegan, si hay más de lo que dije, ¿por qué 40 más? En nosotros más bajos, profes, ¿eso cuenta? Es que no entiendo ahí a su pregunta. O sea que dice, si contamos, si contamos los voltajes que llegan, si hay más de lo que dije antes, ¿por qué 40 más de otros más bajos? O sea, ¿te refieres a que el nivel es muy alto? Habíamos comentado que sí, es muy alto el valor y debiera ser más bajo. Sí, debiera ser más bajo. Entonces, pues aquí lamentablemente, aunque tú bajes el voltaje
de- del dispositivo, ¿sí? Aquí ya no se puede hacer nada porque ya está dañado el display. Entonces, estos son parte de lo que vengo comentando, que el bajar el voltaje para un display en la gran mayoría de ocasiones no soluciona fallas, porque el bajar el voltaje es más un modo preventivo que correctivo. Entonces, si el display, como en este caso, ya está dañado, ya no se puede hacer nada. Hay que cambiar los drivers, los get drivers con la máquina de Boeing. Hay que cambiar eso y entonces sabremos si funciona o no y si no hubo daño en el cristal. Pero pues es demasiado arriesgar, por eso es que este equipo pues se va sin reparación. Tenemos 40 volts, pero también tenemos otros voltajes más bajos. Bueno, tenemos 30 para VGH y menos 10 y eso te da un diferencial de 40 volts. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en este circuito. Dice, dice Rodolfo, dice, buen día a todos, me estoy integrando al tema hoy. En STB que estamos viendo, ¿qué voltajes deben de estar de cajón en main y qué voltajes se generan en tecón? Bueno, estos voltajes, si no mal recuerdo, eh, creo que lo vimos el día lunes, no sé si viste la clase de lunes. Este, Iniciábamos con los voltajes que deben de estar en la Tecon, el chip Tecon, que es el ABDD, que es el voltaje digital, y esta placa lleva dos, uno de 1.8 y otro de 3.3. Luego tenemos el voltaje de VGH, que es de 30, y el voltaje de VGL, que es de menos 10. Esos son los voltajes que debe tener el chip de CADC. Te recomiendo, Rodolfo, que veas la clase del día lunes. Ahí indicamos los voltajes y los puntos donde medimos. Los voltajes de main, ¿sí? Los voltajes de main son los típicos, 5 volts, el voltaje 3.3, para esta placa 1.5 y 2 voltajes de 1 volt. ¿Sí? 2 voltajes de 1 volt porque este es un sistema 4K y los sistemas 4K, ¿sí? Y los sistemas 4K manejan 2 voltajes de core. Nos dice Esteban, el componente es un módulo de resistencias o es una sola resistencia. No es una sola resistencia, es una sola resistencia, la R075. Miguel dice, ¿hay alguna manera de desactivar la protección de panel y poder probar la sección de Tecon como se realiza en tecnología Samsung? En este caso no lleva Tecon Ready con panel activo. O sea, quiere decir que tú puedes desconectar el panel y puedes verificar los voltajes de trabajo. ¿Sí? Los voltajes de trabajo. Este modelo o estos modelos de Hisense y Sharp no llevan Tecon Ready para la activación del DCADC. Entonces tú nada más desconectando la Tecon, perdón, el display, ya puedes medir los voltajes. Pues tratamos de ver que se pudiese hacer algo con ese display. Yo desde ayer que lo estuve verificando, bueno, pues encontré que no se pudo hacer mucho, no se pudo hacer mucho. Ahí llegamos a los componentes que están averiados, que estábamos ahorita viendo, y es una resistencia que se quemó. Esto es a consecuencia de que el driver se puso en corto, entonces todavía debe haber otro circuito que esté en corto, pero pues ya sería por demás. De todos modos, al no tener la máquina de Bowden para cambiar esos drivers, pues no podríamos llegar a más. Sí, no podríamos llegar a más. Entonces, pues hasta aquí la reparación el intento de reparación de esta placa, de este panel, y pues ya no hay nada, no hay mucho que hacer, ¿no?
Entonces, este display totalmente, pues ya queda descartado totalmente. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, como les comentaba en el chat, nos vamos a ver hasta el próximo lunes. Eh, eh, Son días que para muchos se respeta, son días de guardar, así que nos veremos el próximo lunes y la próxima semana continuamos con la parte de las señales de sincronía. Esta parte que hoy tocamos a medias, las señales, vamos a ver cómo se generan y de qué manera interviene el chip Tecon en esta parte, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues eso ya lo iniciamos el próximo lunes. Vamos a retomar esta parte del DCADC más adelante cuando tengamos las prácticas para lo que es el bajar el voltaje de estos DCADC. ¿De acuerdo? Bueno, pues que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes y continuamos con la sesión número 6. Buenos días a todos.